Bienvenidos a otro video. Hoy vamos a ver otra historia fascinante y les pido que primero se suscriban al canal para poder ayudarles con más contenido como este en el futuro. Vamos a ello. Parte 1. El libro que no es ni una cosa ni la otra. Hubo un hombre que insistió en aparecer repetidas veces entre los comentarios de un video reciente sobre Evangelios Olvidados, el libro de Enoc. Muchos cuestionaron su ausencia en el ranking presentado, considerándolo una injusticia. Pero antes de cualquier juicio, es esencial comprender una verdad básica: Enoc no es un evangelio. Los evangelios son escritos centrados en la vida y las obras de Jesús, surgidos ya en el contexto del cristianismo primitivo. Enoc, por su parte, pertenece a una era anterior. Se trata de un manuscrito judío que surgió en un intervalo silencioso entre el final de las escrituras del Antiguo Testamento y el comienzo de los relatos del Nuevo. Ese periodo es conocido como intertestamentario, una zona gris entre dos pactos, entre promesas y cumplimiento. Estimado entre los años 300 y 100 a.C., el libro de Enoc no encaja en ninguna de las dos grandes divisiones de la Biblia. Sin embargo, bebe directamente de las tradiciones hebreas y anticipa temas que después serían centrales en el cristianismo, como el juicio final, la venida de un Mesías y el castigo de los ángeles caídos. Por eso, se convirtió en una especie de puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, aunque nunca recibió oficialmente ese título. A pesar de su antigüedad y profundidad, no forma parte del canon de la mayoría de las iglesias cristianas. Católicos romanos, protestantes y otras corrientes tradicionales lo clasifican como apócrifo, un término que significa oculto o no autorizado. Sin embargo, esta no es una regla absoluta. Iglesias ancestrales, como la ortodoxa etíope y la ortodoxa de Eritrea, lo mantienen entre sus textos sagrados hasta hoy. Además, existen corrientes unitarias que defienden que el contenido de Enoc deriva de un documento original que, en tiempos antiguos, habría sido considerado inspirado, pero que terminó desapareciendo. Algunos teólogos de estas vertientes incluso lo aceptan plenamente como canónico, sin reservas. Curiosamente, el libro de Enoc aparece mencionado en dos cartas del Nuevo Testamento, en la epístola de Judas, hermano de Jesús, no el traidor, y en pasajes atribuidos a Pedro. El apóstol considerado el primer líder de la Iglesia por la tradición católica. Sin embargo, a partir del siglo I, el texto fue prohibido en los círculos oficiales, cayó en descrédito y fue catalogado como peligroso, subversivo, incluso herético. Su exclusión generó un misticismo en torno a él, atrayendo la atención no solo de estudiosos de la fe, sino también de ocultistas, investigadores de teorías cósmicas y organizaciones como la masonería, que supuestamente posee una copia rarísima de sus manuscritos más antiguos. Lo que está claro es que el libro de Enoc escapa de cualquier definición simple. No es aceptado por todos, pero tampoco ha desaparecido. Entre sombras y secretos, sigue siendo el apócrifo más famoso de la historia. Parte 2. Los vigilantes, los gigantes y el juicio antes del diluvio. Al comenzar a examinar el contenido de este libro, nos topamos con revelaciones que van mucho más allá de lo que uno podría imaginar. Pero para comprender su significado, es necesario conocer quién fue Enoc. Enoc fue el bisabuelo de Noé y padre de Matusalén, el hombre que vivió más tiempo en toda la Biblia, alcanzando los 969 años, según Génesis 5:27. Aparece no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo, donde Judas, hermano de Jesús, menciona que Enoc fue un antiguo profeta que anunció el juicio contra los malvados muchos siglos antes de la primera gran catástrofe divina, el diluvio. Según el propio libro de Enoc, él escribió todo lo que vio y oyó bajo guía celestial. Estos registros fueron transmitidos de generación en generación hasta llegar a las manos de Noé, quien los conservó dentro del arca. Así, estas palabras sobrevivieron al diluvio y se difundieron por el mundo después de desembarcar en el monte Ararat, ubicado actualmente en Armenia. Este antiguo texto apocalíptico es anterior al Apocalipsis de Juan por casi 4 siglos y, en efecto, su contenido podría servir para una producción épica cinematográfica.
Trata temas como batallas celestiales, brujería, pasiones prohibidas, venganza y traiciones, involucrando criaturas colosales, ángeles rebeldes y seres humanos. El enfoque inicial recae en los llamados vigilantes, un grupo de ángeles enviados por Dios para observar la tierra. Sin embargo, en lugar de cumplir fielmente su misión, quedaron cautivados por la belleza de las mujeres humanas. Movidos por el deseo carnal, tomaron una decisión irreversible: descender a la tierra y unirse a ellas. El libro del Génesis, capítulo 6, versículos 1 a 4, corrobora este evento al afirmar que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. En el libro de Enoc, estos detalles se amplían, revelándose los nombres de los líderes angelicales, la ubicación exacta de su descenso, el monte Hermón y el pacto que hicieron entre sí para no regresar jamás. Eran 200 en total. Allí, en aquella montaña, juraron bajo maldición cumplir el plan sin importar las consecuencias. Se enumeran los nombres de sus jefes, siendo el principal Samiasa, seguido por Azazel y otros. Tomaron esposas, convivieron con ellas y no solo corrompieron la naturaleza humana, sino que también enseñaron secretos hasta entonces ocultos. Según el relato, los ángeles caídos instruyeron a las mujeres en la brujería, manipulación de raíces, encantamientos, astrología y el uso de hierbas medicinales y venenosas. Fue una transferencia de conocimiento prohibido. Lo reservado para los cielos fue entregado a los mortales, alterando por completo el curso de la historia humana. Las consecuencias de esta unión fueron aterradoras. Estas mujeres dieron a luz a hijos híbridos, los Nepilim, una raza de gigantes perversos y violentos. El libro de Enoc señala que alcanzaban una altura de 3000 codos. Si se toma literalmente, esto equivaldría a más de 1000 metros de altura. Un número que, para muchos, podría parecer simbólico o fruto de una mala traducción, dado que el término codo varió según época y cultura. Aún así, incluso con una lectura más conservadora, estos gigantes podrían medir entre 3 y 6 metros, lo que coincide con hallazgos arqueológicos que indican la existencia de esqueletos humanos de proporciones inusuales, encontrados en diversas partes del mundo. Muchos estudiosos independientes creen que estos descubrimientos refuerzan la veracidad de las palabras de Enoc. Estos titanes comenzaron a consumir toda la producción humana, cosechas, animales y todo lo que estaba a su alcance. Y cuando los recursos se agotaron, se volvieron caníbales. Comían humanos e incluso entre ellos mismos. La violencia se extendió por toda la creación. La descripción es grotesca: los gigantes atacaban aves, bestias, reptiles y peces. Destruían todo lo que existía. Empezaron a beber sangre, violando todas las leyes naturales. Una escena de caos total. La tierra clamaba por justicia. Muchos estudiosos de la cultura popular señalan que esta narrativa inspiró obras como el famoso anime Attack on Titan, algo que los propios creadores reconocieron en entrevistas. La idea de seres colosales, nacidos de la corrupción celestial, devorando a una humanidad indefensa, resuena directamente desde las páginas del libro de Enoc. Frente a este panorama de horror, Dios toma dos decisiones cruciales, según el antiguo texto. Primero, decreta la destrucción de los gigantes. Pero, ¿cómo enfrentarlos? Ningún humano tendría la fuerza para tal hazaña. Entonces, el Altísimo les impone un espíritu de confusión. Los Nepilim, en su locura, se vuelven unos contra otros, matándose entre sí. Pero eso no fue suficiente. La segunda medida divina fue más radical: limpiar la tierra por completo. Para ello, decide enviar el diluvio. El propósito del gran diluvio fue purificar el mundo, eliminar los frutos de la corrupción angelical y restaurar la creación. Y también, como consecuencia directa, forzar a los ángeles rebeldes a abandonar sus cuerpos terrenales y regresar a su forma espiritual. Estos vigilantes, ahora caídos, no serían destruidos de inmediato. Según el libro de Enoc y también pasajes como 2 Pedro 2:4 y Judas 1:6, fueron encarcelados.
No enviados al infierno definitivo, sino mantenidos en estado de reclusión, esperando el juicio final. Este lugar es descrito simbólicamente con el nombre Tártaro, un término único, mencionado solo una vez en la Biblia. No representa un lugar físico, sino una condición espiritual de separación. En este estado, los ángeles caídos están impedidos de asumir forma corpórea o acercarse a la presencia divina. Allí permanecen, limitados y contenidos, hasta el día en que serán arrojados a la Gehenna, o lago de fuego, el destino final de todo lo corrompido. El libro de Enoc ofrece descripciones vívidas de esta prisión. Habla de profundidades oscuras, prisiones hechas de piedras ardientes, gritos eternos y oscuridad total. Una cárcel más allá del tiempo, donde los transgresores celestiales aguardan su sentencia eterna. Así, comprendemos que mucho antes de que se revelara el Apocalipsis de Juan, ya existía un Apocalipsis registrado, un diluvio que no fue solo consecuencia del pecado humano, sino también del desorden en los cielos. Un juicio que cayó sobre una tierra dominada por ángeles rebeldes y su descendencia monstruosa. La historia de Enoc, largamente olvidada, guarda verdades profundas, misterios ocultos y advertencias que resuenan hasta hoy. Parte 3. El misterio de Enoc y los secretos ocultos. Poco se habla de él en la mayoría de las iglesias. Enoc, aquel que caminó con Dios y, de repente, desapareció. Un personaje casi olvidado en las lecturas comunes de la Biblia, pero que lleva consigo uno de los misterios más profundos y controvertidos de la tradición judeocristiana. Según Génesis 5:24, Enoc caminó con Dios, y no apareció más, porque Dios se lo llevó. Pero, ¿qué significa realmente esto? Algunos dicen que Enoc no murió como los demás. Habría sido llevado directamente al cielo, librado de la muerte, y conducido a la presencia divina. ¿Y qué pasó después? La Biblia guarda silencio. Pero el libro de Enoc, ese sí, se atreve a llenar los vacíos dejados por las escrituras canónicas. De acuerdo con este texto antiguo, Enoc habría recibido revelaciones celestiales, los secretos del universo, la estructura de los cielos, los movimientos de las estrellas, los juicios que vendrían sobre los ángeles rebeldes y, principalmente, la profecía de la llegada de un Mesías. ¿Lo sorprendente? Este libro habla de un hijo del hombre que gobernará con justicia, siglos antes de que Jesús de Nazaret anunciara que él era ese mismo hijo del hombre. No es extraño, entonces, que los primeros seguidores de Cristo tuvieran gran estima por este libro. Algunos teólogos creen que Enoc está vivo, preservado en algún punto desconocido del cosmos, esperando el glorioso regreso del Mesías. Otros, en cambio, sostienen que descansa en el Seol, la morada de los muertos, esperando, como todos los justos, la resurrección prometida en el reino venidero. Pero el libro de Enoc no es solo profecía y misticismo. Describe, por ejemplo, cómo los ángeles caídos, también llamados vigilantes, descendieron a la tierra, se unieron a mujeres humanas y enseñaron a la humanidad el uso de los metales, la fabricación de armas, el conocimiento de la astrología e incluso técnicas de guerra y hechicería. ¿El resultado? Un mundo sumido en el caos y la violencia, tan corrompido que Dios decide purificarlo con un diluvio, como narra la historia de Noé. La crítica moderna frunce el ceño. Solo porque se mencione en la Biblia no significa que sea sagrado, dicen. Y tienen razón, el libro de Enoc se menciona en Judas 1, 14-15, pero eso no lo convierte automáticamente en parte del canon bíblico. Aún así, queda la pregunta, ¿por qué los apóstoles conocían este libro? ¿Por qué iglesias como la etíope y la eritrea todavía lo consideran parte de la escritura? Y, más curioso aún, ¿por qué desapareció del resto de las tradiciones cristianas? Los teóricos de los llamados antiguos astronautas tienen una explicación diferente y polémica. Para ellos, lo que Enoc describió no fueron ángeles espirituales, sino seres extraterrestres, visitantes venidos de otro planeta o dimensión, que interactuaron con los humanos en tiempos remotos. Las tecnologías enseñadas serían, en realidad, herencias de una civilización avanzada,
interpretada como divina por una humanidad aún primitiva. Puede parecer absurdo para algunos, pero para muchos investigadores de fenómenos ocultos y ufólogos, el libro de Enoc es su favorito. Un documento milenario que habla de portales, mundos celestiales, guerras entre seres superiores y destrucción global. Si fuera solo imaginación, ¿cómo explicar su influencia en culturas tan distintas? Y como toda buena historia envuelta en misterio, Enoc termina con una visión grandiosa del fin de los tiempos. Un juicio final, donde los ángeles corruptos son castigados con fuego, y los impíos, destruidos. Aquí, es importante recordar, para los antiguos hebreos, el fuego no simbolizaba dolor eterno, sino aniquilación completa, un fin absoluto e irreversible. Entonces, al final, nos vemos rodeados de dudas. Si el libro de Enoc no fue inspirado por Dios, ¿por qué llena con tanta precisión los vacíos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Cómo pudo prever con tanta claridad la figura de un Mesías y el destino final de la humanidad? ¿Fue todo solo simbólico? ¿O habría allí algo más, real? Hoy, el libro de Enoc está más vivo que nunca. Se multiplican las ediciones en papel y digitales, traducciones, documentales y análisis que intentan comprender esta obra singular. Una pregunta resuena, ¿qué no es enigmático en este libro? Desde su origen, su autoría incierta, hasta su contenido casi profético y visionario, sigue intrigando a estudiosos, religiosos y curiosos en todo el mundo. Si esta es la primera vez que escuchas sobre él, debes saber que apenas estamos rascando la superficie. Y tal vez, solo tal vez, la historia de Enoc sea un eslabón perdido entre lo que fuimos y lo que aún seremos. Si te gusta el video, suscríbete al canal, deja tu like y compártelo.